el avance científico y tecnológico del siglo XVIII y siglo XIX, parte del siglo XIX, y veíamos pues cómo los avances que se iban registrando a partir de la física, de la matemática, de la química, los inventos iban como cambiando mucho de lo que era la percepción de la vida de las personas. Acordémonos que es en el siglo XVIII y XIX cuando está en pleno auge el uso de la máquina de vapor, que no solamente aplicaba para los trenes y para transporte en general, sino para las factorías. Entonces estamos en un siglo, en medio de un siglo en el cual las ciudades europeas han tenido un nuevo sitio, dijéramos, como de ocupación para sus pobladores, que son las fábricas, las factorías. Antes de esto, pues los trabajos que se hacían eran artesanales en pequeños talleres y ya con la máquina de vapor se comienzan a mecanizar muchos de los procesos de producción y la gente ya hace de la fábrica como el centro, dijéramos, de su sustento. Esto tiene, decíamos la vez pasada, tiene cosas buenas y tiene cosas malas en tanto la gran promesa del cientifismo y de la tecnología y de la revolución industrial como tal era que los seres humanos íbamos a ser liberados de desempeñar trabajos muy pesados y riesgosos, y eso lo iban a hacer pues las máquinas, que es la misma promesa que hoy uno ve con el tema de la conectividad, ¿no? Entonces todo parece indicar que la educación, supuestamente, dice el gobierno, pues va a cambiar porque va a ser a distancia todo el tiempo y que muy pocas cosas se van a hacer de manera presencial. Pero pues aquí hay un problema grave, 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 y es que sin conectividad no va a poder haber ningún tipo de dinámica virtual, porque igual no hay posibilidad de que la gente goce, dijéramos, de un internet o de una conectividad de gran calidad para poder gozar y desempeñar sus labores pedagógicas o laborales, bueno, en fin, como sea. Entonces, esta misma promesa era la que hacían los científicos de la época que tuvieron a cargo, pues, lo que se llama ahora como revolución industrial. Entonces, la fábrica se convirtió como en un sitio en el cual acudían personas que pertenecían a familias campesinas, de siervos, artesanos, y bueno, y esta fábrica fue poco a poco especializando a la gente hacia determinada función. No se necesitaba que la persona tuviera como una habilidad especial como ser humano, así supiera hacer otras cosas. No, para la fábrica era importante que desempeñara un eh, puesto de trabajo y hiciera determinadas actividades o acciones o habilidades. Desde este punto de vista, la fábrica fue deshumanizando a las personas y fue dándoles, si bien es cierto, un sustento, una neutralización de su personalidad como tal. Y la fábrica sigue siendo eso, exactamente. Porque si uno va, por ejemplo, a la zona industrial acá de Puente Aranda o a las eh, eh, parques industriales de Cota, de Chía, bueno, todos esos lugares, uno lo que ve es que los obreros y los empleados de las fábricas, pues son personas que se adaptan, pero no tienen unas condiciones laborales óptimas, y sino repetitivas, que le niegan, dijéramos, la expresión como personas,
y que de paso se ha dicho pues no le representa una solución definitiva a nivel económico, sino temporal. Y con las reformas que hay y que van a venir en materia salarial y prestacional, eh, pensional también, pues la relación, dijéramos, de una persona sin dinero con la persona que tiene los recursos para los medios de producción, pues sigue siendo como muy difícil la relación entre las fábricas y las personas. Listo, Nicolásito. Bueno, entonces el siglo XIX convirtió las ciudades en lugares donde había dos y hasta tres clases sociales. Las ciudades tenían barrios donde vivían las personas que eran dueñas de los medios de producción, o sea, de las fábricas. Esos barrios quedaban distantes de los barrios de los obreros. Alrededor de las ciudades europeas se fueron creando cinturones de pobreza o de miseria, porque llegaban más personas cada vez a engancharse a las fábricas, pero no tenían unas condiciones mínimas, lo que provocó entonces barrios populares. Un 80% en promedio de las ciudades de toda Europa del siglo XIX estaban habitadas por obreros que no necesariamente pertenecían al país, sino que venían de otras partes de Europa, especialmente desde el norte, países como Polonia, Checoslovaquia, bueno, y iban hacia el sur, hacia París, hacia Londres, hacia las ciudades alemanas, a dar su fuerza de trabajo. ¿Esto qué significó? Que la reordenación, dijéramos, urbanística de la ciudad se diera a partir de una zona de pobres, una zona de ricos y una zona industrial. Eso mismo pasó aquí en Bogotá. Para quienes viven hace poco en Bogotá o no han transcurrido, dijéramos, muchos años aquí en Bogotá, o bien sea por su juventud o porque son de otro lugar, pues uno observa una ciudad, entre comillas, homogénea, ¿no? Que tiene como de todo tipo de clase social y la gente vive como revuelta en muchas zonas a la vez. Pero pues la cosa no es tal como se ve. Bogotá al principio era lo que hay alrededor de la Plaza de Bolívar, las 4 o 5 manzanas. Esas eran las casas que habilitaban, dijéramos, como las personas del gobierno, las personas con más poder. Bueno, sin contar pues que antes de eso pues vivíamos los indígenas ahí, ¿no? Que nos sacaron pues para poder hacer los monumentos de gobierno. Ya luego, posteriormente, no había todavía aquí en Bogotá ningún tipo de industria, pero se fue haciendo alrededor de esta Plaza de Bolívar, pues una serie de barrios pequeños hacia las colinas, en lo que sería hoy como la Nueva Santa Fe de Bogotá, que en un tiempo fue el barrio Belén, Las Aguas, el Chorro de Quevedo. Y eso poco a poco fue creando entonces personas que apoyaban en algunas cosas de servidumbre, o sea, oficios caseros, transporte de algunas cosas, venta de comida, bueno, en fin. Pero llega el momento en que llega una fábrica acá a Bogotá, que es la fábrica de Germania, o lo que se llama ahora Bavaria, la cerveza, y la instala el señor Leo Kopp en la parte de lo que hoy se llama Germania. Este señor, pues como venía de Europa, es un alemán, él se da cuenta la necesidad de que los obreros lleguen temprano a su fábrica y crea un barrio cerca a su fábrica, cerca a Germania. El barrio se llama también Germania, y entonces comienza a tener la concepción de que
El pobre tiene que estar cerca a la fábrica para pues, tener el rendimiento mayor y no tener ningún percance que le impida ir a trabajar. Mientras que la persona de dinero, el que tiene los medios de producción, vive al otro lado. La fábrica es el sector que divide a ricos y a pobres. Aquí en Bogotá fueron llegando más fábricas y se pidió la ayuda de un arquitecto que se llama Le Corbusier, francés, y él lo que propuso fue que por la Avenida Jiménez, lo que ustedes de pronto conocerían hoy como el Hospital San José, San Victorino y la parte más hacia arriba de lo que sería como el Tiempo y eso, eran los antiguos almacenes de depósito de Bogotá. Y lo que propone Le Corbusier es que los empleados y los obreros vivan hacia el sur, hacia lo que son los barrios populares, como Ciudad Jardín Sur, como El Restrepo, bueno, todos esos barrios. Las fábricas o la zona industrial quedara ahí sobre la Jiménez y los ricos vivieran en lo que es Teusaquillo y lo que es Palermo. Estamos hablando del año 1940 y algo, 50 y algo del siglo pasado. Pero de todas maneras la ciudad siguió creciendo y la zona industrial se bajó hacia lo que es Puente Aranda. Y ya era pues bastante difícil pues porque la cantidad de personas que llegaban a trabajar a Bogotá era mucho. Entonces se pasaron de la zona industrial, pasaron muchos pobres a vivir, dijéramos, a la parte norte, y esto obligó a los ricos a irse un poquitico más al norte de lo que hoy es Chapinero. Chapinero era un barrio donde había un señor que fabricaba chapines, zapatos, por eso se llama así. Y pues básicamente la ciudad se desbordó, la gente que tiene dinero fue cada vez más hacia el norte, luego ocupó la parte de lo que es el lago, ya luego de ahí pasó a la 100, de la 100 pasó a Cota, mejor dicho, el éxodo de la gente que tiene los recursos económicos va hasta ahora ahí en Cota y en Chía y en ese tipo, dijéramos, como de sectores, porque pues se sigue pensando eso, ¿no? Que es como difícil compartir en un solo espacio con el obrero o con el empleado. Mientras que hoy por lo menos hay dos o tres zonas industriales. Eso mismo pasó allá en Europa, esas ciudades se desbordaron, las personas tenían horarios grandísimos con 15 y 20 horas a veces de trabajo, salarios muy paupérrimos, trabajo infantil, trabajo para las mujeres, y yo decía la vez pasada algo, y es que para el movimiento social de mujeres, el hecho de que la mujer trabajara lo ven como una conquista de los propios derechos de la mujer. Pero si uno se pone a ver, en realidad el gran beneficiado fue los dueños del capital y de la producción, porque tuvieron una mano de obra muy buena, como es la mano de obra femenina, de muy buena calidad y a muy bajo precio. Esa es la realidad. Era muy mal pago el trabajo de las mujeres y lo sigue siendo todavía. Entonces en Europa comienza a darse, dijéramos, como una conciencia de clase, por así decirlo. La necesidad como de identificarse con un pasado común, con unas características comunes, que es no tener, dijéramos, los recursos para los medios de producción, y comienza a desarrollarse lo que es el movimiento proletario. El movimiento proletario pugna por los derechos de los obreros en cuanto a trabajar de manera no tan excesiva, tener algunas posibilidades en beneficios, no solamente salariales, sino en salud, vivienda, educación, bueno, en fin. Y comienza entonces
polarizarse de cierta manera la sociedad, tratando de buscar cada cual, dijéramos, como su acomodo. El discurso de las personas que tienen los medios de producción es que yo con mi dinero tengo una maquinaria o tengo una fábrica o pago servicios y gracias a eso usted tiene un salario. Pero pues igual de todas maneras ese salario que se gana la persona, el obrero o el empleado raso, le alcanza apenas para sobrevivir y poder volver a trabajar. O sea, no se está haciendo ningún beneficio cuando deja su salud, deja su conocimiento y deja su esfuerzo a cambio de algo que le permite apenas comer y sobrevivir. Entonces, la gran, dijéramos, como gesta o lucha, dijéramos, obrera comienza por esta época y comienzan entonces en Europa a inventarse o a crearse los primeros sindicatos. Pero, Orlandito, además también porque en esta misma época, cuando está la revolución industrial, es que también se genera o se crea la cárcel como la conocemos. Y la cárcel también se crea es en cuanto al modelo de las mismas fábricas que se creaban. Entonces todos los sindicatos empezaron a ser perseguidos y, o sea, el tema del castigo se volvió aún más fuerte, pero además sirvió como un mismo modelo, el modelo de la cárcel, no solamente también para las fábricas, viceversa, sino también para los colegios, tener un mecanismo de control completo de todas las personas. Entonces, esa etapa fue muy interesante porque no solo marcó ese progreso industrial, sino también un ánimo por parte de, en este caso, fue la burguesía como tal, porque hay que tener en cuenta que aquí pues los comerciantes, eso que llega después a ser la parte burguesa como tal, es la que ataca a la nobleza porque ellos iniciaron haciendo grandes préstamos a los reyes, porque los reyes estaban quedando sin dinero. Entonces los comerciantes empezaron a hacer grandes préstamos y empezaron a adquirir poder. Entonces con esa adquisición de poder fue industrializándose la cosa, pero además se fue organizando todo ese aparato de control y fueron mucho más fuertes la represión hacia los trabajadores, porque el propósito de ellos era prácticamente que usted estaba era encarcelado en una fábrica trabajando largas horas, entonces en consecuencia de eso empezaron toda la lucha proletaria para lograr pues todos esos avances y todos esos logros que se han dado pues a nivel sobre todo laboral para pues poder dejarse de someter pues a ese yugo tan fuerte que se dio en ese momento. Listo, Nicolásito, nunca sobra la experiencia de un abogado en estas clases, eso está bien. La historia del proletariado. Entonces, bueno, finalmente los obreros logran entonces organizarse en los sindicatos y los sindicatos a su vez hacen centrales obreras, que son grupos de sindicatos mucho más grandes y logran a partir, dijéramos, de presiones que hoy son reconocidas como derecho, pero como decía Nicolásito, en esa época se volvían como en delitos, y hoy también tratan de volverlo delito, ¿no? La protesta ciudadana es un derecho, la posibilidad también de hacer una resistencia pasiva frente a un trato descomedido, eso es un derecho que a veces se toma como terrorismo, según dicen las malas lenguas, y se logran entonces hacer grandes conquistas, dijéramos, salariales y de derechos por parte de los obreros europeos, pero pues eso no va a pasar de manera inmediata, sino va a pasar casi hacia el inicio y la primera mitad del siglo XX más o menos. Listo, Nicolásito, gracias. Bueno, por esta época también se da algo y es el movimiento internacional obrero. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay algo y es que no
Por esa época no había todavía una producción, dijéramos, industrial fuerte, no había el impacto todavía que sí había en Europa de las afectaciones que las fábricas hacían sobre las personas. Sin embargo, había que tener en cuenta otra situación, que es la situación, dijéramos, como psicológica y anímica de las personas que comenzaron a convivir en estas ciudades. Estas ciudades por lo menos llevaban o arrastraban consigo muchas cosas que tenían que ser un desfogue necesario. Entonces, por ejemplo, alrededor de las fábricas, alrededor de los astilleros, de los puertos europeos, habían sitios de diversión para los obreros como bares, como lugares, dijéramos, de recreación. En la mayoría que se trataba de hombres, también se hizo presente la prostitución. Y se comenzaron entonces a dar una serie, dijéramos, como de relaciones y de valores que tenían bastante dificultad, dijéramos, para poder satisfacer de manera digna los derechos de las personas. Pues está bien que uno pues se divierta y se tome una cerveza, pero ese tipo de actividad es momentánea y no está, dijéramos, como resolviendo de fondo lo que necesitaban los obreros, que era un derecho de ganar mejor y tener algunos derechos adicionales, como decíamos, salud y ese tipo de cosas. Entonces, los nuevos, dijéramos, ricos de Europa comienzan a ser los industriales y con ellos los comerciantes, que es los que venden y compran sus productos, comienza a perderse, dijéramos, como la identidad sobre la elaboración y manufactura de cosas a mano o de manera tradicional como se venía haciendo. Y entonces comienza a presentarse otro fenómeno que es la homogenización en el uso de los productos diarios. Entonces, comienza a darse algunos fenómenos, dijéramos, de competencia empresarial que han llevado también actualmente a cosas, pues, que no tendrían que ser así. Entonces, un fenómeno, por ejemplo, que nunca se vio en la época, dijéramos, de los banqueros o en la época de los reyes, el monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es la posibilidad de que una empresa que ofrece un producto bloquee el ofrecimiento de ese mismo producto por parte de otra empresa. Eh, ¿Eso qué implica? Que los productos que tiene esa empresa, que la que tiene un gran poder económico, son los que van a estar presentes en el mercado y van a desplazar a los productos que no son de esa marca. Entonces las personas ya no van a tener que elegir dos, tres, cuatro marcas, sino una sola. Ese tipo de trampa o ese tipo de mecanismo de mercadeo fraudulento se da hasta el día de hoy. Alguien por ahí decía, no, lo bueno de la globalización es que tenemos mucho de dónde escoger. Y uno se da cuenta que en las empresas que comercializan productos, tienen el mismo producto hecho en tres calidades. Producto que llamarían triple A, un producto muy bien hecho, un producto doble A que es regular, y el mismo producto con una sola A que tiene otro tipo de materiales, otro tipo de acabados, es muy similar al triple A, pero dura menos. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de las marcas de tenis, de las marcas de ropa, de electrodomésticos, de carros, pues es fácil encontrar hoy que es un mismo producto al que le han cambiado la marca y uno cree tener la opción de
consumir o comprar muchas marcas, y la verdad es que no. Eso es una herencia de este tiempo. Entonces, la invención, dijéramos, de la empresa, de la industria, eh, trajo consigo bastantes vicios, dijéramos, y una nueva relación entre gobiernos y poderosos que hasta hoy se ha mantenido y que necesariamente siempre va en favor de los poderosos, pero no de los obreros. Para no ir más lejos, por ejemplo, el papel que han tenido las empresas judías en la industria colombiana. Acabamos de oír la noticia que el dueño de Avianca fue detenido en Brasil porque el tipo pues es un delincuente. Aquí era un tipo que tenía absolutamente como todos los caminos abiertos y expeditos para poder hablar con el gobierno. Las empresas o las grandes empresas utilizan mecanismos como la quiebra ficticia de la empresa para no pagar a los obreros las obligaciones que se tienen. Se prefiere quebrar las empresas con el beneplácito del gobierno para no cumplir las obligaciones salariales o que se tienen con los obreros. Se ha perseguido a los sindicatos desde hace como unos 4 o 5 años. Solamente un sindicato tiene que estar compuesto por no menos de 30 personas, creo que es. Antes se podía hacer un sindicato de una empresa pequeña de 5 o 6 personas. 25, si no estoy mal. Dígame, Nicolásito. 25. Entonces es algo que deja por fuera las pymes y muchas otras empresas que pueden también exigir o tendrían que exigir sus derechos también. Entonces el sindicalismo se volvió y fue señalado o es señalado como el causante de acabar las empresas. Entonces como cuando uno pelea con la pareja, ¿no? Entonces uno es borracho, uno es vago, es enamorado, bueno, en fin. Y la esposa pues se desespera y le llama a uno la atención. Y ante la familia de uno presenta que es que la esposa de uno lo sancionó porque es mala y se tiró el matrimonio, cuando es uno el que está causando eso. Exactamente pasa con las empresas eso. Si yo como empresario exploto, saco más de lo que invierto y a expensas del trabajo de los obreros me enriquezco, yo no puedo decir que el obrero haga un sindicato me está dañando a mí, sino que mi arrogancia es tanta que yo prefiero acabar con la empresa antes de reconocer lo que el obrero necesita. Ya casi la gente no hace uso del sindicalismo, pero es importante para mantener unas relaciones sanas de producción entre los que tienen los medios y los que vendemos la fuerza de trabajo. Listo, Nicolás. Bueno, pues esto tiene que ver un poco con lo que les decía hace poco. Una persona estuvo en Dubái, ¿no? Entonces, pues que muy bonito, que hay un hotel con forma de palmera, que bueno, en fin, que tiene otro con forma de vela. Y me contaba que eso es lo que se le muestra al mundo de Dubái, ¿no? Como la parte turística, pero que tuvo la oportunidad de estar en la parte de las factorías. Y las fábricas en Dubái son, se producen muchas cosas con mano de obra china e india, personas, ciudadanos de la India y de Pakistán. Y me contaba que las personas trabajan en unas condiciones terribles, los que tienen que hacer trabajo manual o hacer algún tipo, dijéramos, de manufactura, les dan un asiento que tiene una sola pata. ¿Eso qué implica? Que si usted tiene sueño o está cansado, pues se cae, porque si tuviera un asiento de 3 patas, pues podría descansar. Entonces no se puede descansar. Por otro lado, las personas después de 12 horas de trabajo duermen en unas barracas cerca a las fábricas, pero son cambuches de madera al estilo, dijéramos, de tabla rústica y pues como algo parecido a una cárcel, pues.
y las personas pues tienen que gastar más del 70% de lo que ganan dentro del propio país. Entonces, esa herencia pues de la fábrica del siglo XIX como gran solucionadora del problema económico sigue sin resolverse todavía. Bueno, aquí ponemos una frase que es como de una serie de televisión de hace muchos años, Batman, que dice, mientras tanto en Ciudad Gótica. ¿Qué sucedía aquí en Colombia entonces por esa época? Nosotros hasta ese momento, o sea, los países europeos ya estaban industrializados y nosotros en ese mismo siglo XIX estábamos hasta ahora comenzando la vida republicana. Entonces, en ese siglo XIX Colombia era una empresa, perdón, un país que tenía empresas agrícolas sobre todo. Entonces, mucho trabajo del campo en la parte andina, en la parte del llano, había ganadería y la vocación del país era sobre todo agrícola. De las primeras ciudades aquí en Colombia que tuvieron una vocación hacia la industria fue Barranquilla, pues porque Barranquilla era el puerto obligado por el cual entraban las mercaderías hacia el interior y necesariamente habían intermediarios que tenían almacenes de depósito, que tenían servicios de bodegaje, servicios de eh, eh, aduana. Entonces todo esto hizo que Barranquilla fuera la primera ciudad que comenzara, dijéramos, con una vocación industrial. Ya luego le siguió Medellín propiamente dicha, con sobre todo fábricas que tenían que ver con la construcción de insumos, dijéramos, para el campo y producción textil. Entonces las telas, los telares de lo que se conoció como Coltejer, que es uno de los edificios más altos de Medellín, se convirtieron, dijéramos, en lugares que daban trabajo a muchas personas y que hicieron de Medellín una ciudad que aventajara pues al resto, dijéramos, en cuanto a la parte de empresas. Aquí también hay que ver algo y es como el sentido de resignación, por así decirlo, de las personas que pueden estar mucho tiempo en una empresa, ascender en esa empresa, tener cierta identificación con los objetivos de la empresa. Y hay un factor entonces psicológico aquí que es también de las fábricas, que es el chantaje laboral y lo que es la persecución laboral. A la mayoría de la gente se le dice que no patee la lonchera. Esa es como la recomendación que nos hacen a todos, ¿no? No patee la lonchera, no hable mal de sus jefes o, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero entonces tiene que darse también una relación en el cual haya la posibilidad de manifestar las cosas de forma que no pase lo que pasó básicamente en Europa, que fueron los movimientos obreros, fueron los que finalmente hicieron logros importantes porque se unieron. En el caso nuestro, que somos más individualistas, es como muy difícil entonces poder acceder a esos beneficios sin tener algún tipo de afectación o en cuanto al salario o el chantaje que estamos hablando. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí hay algo que es importante tener en cuenta y es que ese fortalecimiento, dijéramos, empresarial en algunos de los países, sobre todo Alemania, va a llevar a la incorporación, dijéramos, de líneas de producción de metalmecánica que van a ser posible, entre otras cosas, en
la primera década del siglo XX llevar a cabo una guerra, como la Primera Guerra Mundial. Entonces miremos cómo estamos pasando de el motor de vapor, que es el que aplicaba a los trenes, aplicaba a algunos medios de producción fabril, y pasamos al motor de combustión interna. Estos aparaticos que estamos viendo acá son los biplanos y triplanos con que se luchó la Primera Guerra Mundial, y el señor que estamos viendo a la derecha es el jefe, dijéramos, de los ejércitos alemanes, que es Bismarck, que es un militar que, fortalecida la maquinaria industrial alemana, también se avivó el nacionalismo y la aventura por la cual pasó Napoleón, por la cual pasó Alejandro Magno, por la cual pasaron los romanos, que era la unificación europea. Entonces veamos que la empresa o la industria, el papel que ha jugado en las guerras en el último siglo, siglo pasado y en este momento. Entonces miremos que los inventos que celebrábamos como positivos para la humanidad, como la máquina de vapor, como el adelanto en física, lo que decíamos de Darwin, lo que decíamos también acerca de Pasteur y las conquistas en farmacéutica, todo ese tipo de cosas termina jugando en favor de objetivos o sentimientos muy nobles, ¿no? Entonces uno puede decir, no, pero es que esta gente, ¿qué sentido tiene ser el invadir otros países? Algo así. Y uno no sabe qué hay en la mente de las personas sobre lo que es el desarrollo. Entonces, muchas de las personas opinan que el conocimiento es para aplicarlo y para lograr objetivos dijéramos, como de crecimiento sin medida. Este señor Bismarck creía exactamente eso. Intentó invadir Europa y unificar a Europa sobre una sola lengua, sobre una sola cultura, que era la alemana. Y pues la Primera Guerra Mundial tuvo mucho desastre, muerte, gastos, y sin embargo el pueblo alemán no aprendió la lección, y ya a mediados de el siglo volvió y repitió esa aventura con Hitler. Listo, Nicolásito. Bueno, vamos a ver ahora un factor científico también que jugó mucho para la consolidación, dijéramos, de el impresionismo como una de las escuelas pictóricas tal vez más fuerte y más consolidadas que ha habido pues en la historia del arte. Este aparatico que estamos viendo acá es una caja negra. Todos hemos hecho una caja negra en el colegio para poder mirar el fenómeno, dijéramos, como de la imagen invertida, bueno, ese tipo de cosas. Es el daguerrotipo. Igual la invención pues de la fotografía tiene dos partes, que es una parte física y una parte química. En la parte física está la camarita, que es la caja negra que tiene una apertura que da y se proyecta en el fondo de la cámara, pero que puede adicionalmente colocársele un espejo a 45 grados para que lance la imagen hacia la parte superior de la caja. Eso fue lo que el señor Nicéforo Niepce o Nipse se dio cuenta que podría hacer uso de ese invento, que no era de él, sino de los pintores del realismo, para hacer obras sobre ciudades europeas. Entonces uno ve, por ejemplo, cuadros como Canaletto, como de Ingres también, sobre ciudades europeas, y dices, oiga, pero qué señor está para dibujar tan bueno. No, los pintores ya conocían la caja y
con una pantalla que quedaba en la parte de arriba, calcaban lo que veían, lo amplificaban con cuadrícula y quedaba pues como una fotografía. Entonces, ¿qué fue el gran aporte de Nips? El gran aporte de Nips es que él descubrió que podía hacer o aplicar a esa imagen una de las características de las sales de plata, del aluro de plata. Todos hemos tenido alguna joya de plata, un anillo, una cadena, y generalmente cuando no la usamos y la vamos a volver a usar, ese material o esa joya está negra, está ennegrecida, porque el oxígeno ha interactuado, dijéramos, con las moléculas del metal y las ha oscurecido. Entonces lo que vio este señor Nipse es que podía colocar en la pantalla de la cámara oscura un vidrio al cual le colocaba encima aluros de plata o sales de plata y esas sales de plata se oscurecían con la luz, logrando zonas de oscuridad, zonas de claridad, zonas de gris intermedio, y eso podía posteriormente llevarlo e imprimirlo a un papel. Esta es la primera fotografía que Niepce hace con aluros de plata, pero entonces faltaba perfeccionar algo y era cómo poder sujetar a ese vidrio los aluros de plata y que no se movieran, por así decirlo, para fijarlo mejor en el papel. Entonces le untó a ese vidrio una cera que se llama betún de la India, que es como una especie de jalea transparente, y logró fijar entonces poco a poco más los aluros. Y de ahí en adelante fue una experimentación grande que también, Nicolásito, usted me puede hacer un favor y subimos un poquitico la presentación para ver el nombre. Este señor se llama Gerolano Cardano. Él, después del aporte, dijéramos, de Nietzsche, gracias, Nicolásito, muchas personas posteriormente buscaron, pues dijéramos, cómo mejorar el invento y por un lado se dio comienzo a una de las actividades humanas que es más apasionante, o sea, son más las personas en el mundo que les gusta, por ejemplo, la fotografía, el cine, el video, que otras artes, ¿no? Entonces, Nipsey lo que hace es abrir la posibilidad de trabajar la fotografía como una expresión propia. Hay quien opina y dice, no, pero ¿qué tiene de extraño hacer una fotografía? Porque la realidad de la naturaleza está ahí, yo solo disparo, obturo nomás. Pero la verdad es que lo que la fotografía se convirtió después fue en un medio, dijéramos, de comunicación bastante complejo, que se complejizó aún más, valga la redundancia, con la posibilidad de hacer video o de animarlo. Y hoy tenemos entonces todo un renglón de lo que se llama el séptimo arte, que pues yo pienso que, tal como dicen algunos autores, no es un séptimo arte, sino es la suma de todas las artes. En el cine hay música, hay teatro, hay pintura, hay danza, hay todo. Y hoy por hoy, pues lo que estamos viendo es que empresas, dijéramos, de canales comerciales como Netflix y ese tipo o servicios, ni más ni menos acaba de derrotar a cosas o a organizaciones tan grandes como Disney, como 20th Century Fox, como Columbia Pictures, Sony, porque la gente está viendo que si se llega a su casa el servicio de cinematografía, no tiene que salir a un teatro. Entonces, de esta manera se comienza, dijéramos, esa aventura humana que pues no ha terminado y que quién sabe en dónde va a... Este es el vidrio con aluros de plata. Entonces, la manera
Lógicamente que este es un taller actual, pero aquí se está representando la manera como sobre el vidrio se echa la jalea o el betún y ese betún tiene los haluros de plata contenidos. Al darle la luz con una imagen, se negrean en la parte donde hay más luz y forman tonos de grises donde ya no hay tanta luz y así sucesivamente. Este tipo de experimento fue el que llevó posteriormente a otro adelanto, y es que no se trabajara con este vidrio, sino con un papel que contenía haluros de plata. Ese papel se vendía por hojas. Luego alguien por ahí, bueno, no nos adelantemos todavía, miremos a ver qué más pasó. Gracias, Nicolásito. Podemos bajar un poquito, gracias. Bueno, este señor logró entonces hacer fotografías de gran calidad en gran formato. Entonces, no solamente se contentó con hacer fotografías en un vídeo pequeño, sino en vídeos grandes. La calidad de las fotografías fue mejor porque en la medida que hubiera más densidad de haluros de plata por centímetro cuadrado, había más nitidez en las fotografías. Ya luego lo que siguió fue perfeccionar lo que es la impresión sobre papel y el fijar esa imagen, porque es que hay un momento en que la plata debe quitarse o lavarse una vez que ya ha creado la imagen para que no se siga negriando. Si no se detiene el proceso, pues queda la hoja totalmente negra. Y este señor entonces fue el que aportó, dijéramos, esos químicos para que pudiera frenarse el proceso de oxidación del haluro de plata. Listo, Nicolásito. Bueno, aquí lo que comenzó a observarse es que las personas inicialmente, pues, como fue la fiebre, digamos, de la pintura en muchas épocas, lo primero que hizo la gente fue retratarse, ¿no? Quienes tenían dinero, pues se retrataban. Pero la fotografía en ese siglo XIX se especializó en temas sociales. Entonces, quien tenía una cámara o un gobierno que tuviera el servicio de fotografía documentaba, por ejemplo, los eventos, dijéramos, de personalidad del gobierno, pero también los de las detenciones de delincuentes, el momento pues en que estos delincuentes eran, por ejemplo, condenados a muerte. Los bailes y las notas sociales. Entonces ya el fotógrafo comenzó a meterse en otros cuentos y comenzó también algo en la fotografía que es la parte artística. Entonces, todos sabemos, hay fotografía de reportería, hay fotografía según los temas, deportiva, hay artística, hay documental. Entonces la fotografía comenzó a volverse algo como muy cercano. ¿Por qué la fotografía ayudó a los impresionistas y a los expresionistas? Porque la gran pregunta que se hacen en este momento los pintores es, ¿qué sentido tiene yo seguir pintando si hay una máquina que representa la naturaleza mucho mejor que cualquier pincel que yo tenga? Entonces es acá donde encontramos el gran favor que la fotografía hace a los impresionistas, y es darles una opción de argumentar desde otra parte diferente a la copia de la naturaleza, y por eso es que ellos escogen entonces la luz como uno de los elementos para poder manejar y trabajar su pintura. Es la luz, es el golpe de luz, no es el detalle. Veíamos en el video inicial
para el impresionista no vale hacer la pestaña pelito por pelito como si era importante para la pintura barroca, sino poder hacer pinceladas que vistas de cerca no tengan un sentido, pero que ya luego en el contexto general de la obra tengan una alusión a una forma que puede ser humana o que puede ser vegetal o que puede ser paisajística. Entonces, gracias a la fotografía, la pintura renació. Si no hubiera habido la genialidad de los impresionistas, la pintura se hubiera detenido ahí o hubiera tenido otro camino y era hacerle una competencia a la fotografía para representar la naturaleza y pues seguramente esa competencia estaría perdida porque la fotografía se especializó y se volvió cada vez más cercana a la realidad. Listo, Nicolásito. Bueno, con la fotografía entonces se comenzaron a hacer cosas, movimiento con la fotografía. Entonces uno dice, pero ¿cómo movimiento con la fotografía? Pues los fotógrafos se dieron cuenta que si se podía hacer una secuencia de movimiento cuadro a cuadro y estos cuadros se colocaban de manera sobrepuesta, bien sea con un vidrio, como está haciendo aquí la señora mirando por el vidrio, o con un círculo que tuviera esos fotogramas, o con una rueda que girara y uno fuera viendo por unas ranuras poco a poco, se daba un movimiento. A esto se le llamó cinetoscopios o kinetoscopios. Ese principio pues lo trabajó muchas personas, ¿no? Lo descubrieron muchas personas. Entonces el fotograma se volvió como recreativo y la gente pagaba dinero en las ferias y todo para ver trotar a un caballo. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá que se llama filoscopio, es esos jueguitos que uno hace en el colegio de coger una libreta y hacer una animación cuadro a cuadro, haciendo pues que el dibujo anterior al que uno ve tenga una posición y irla cambiando poco a poco hasta que pareciera que se mueve. Esa, dijéramos, es el principio básico de la animación, pero también fue necesario entonces poder hacer un trabajo de fotografía bastante dispendioso porque pues imagínense que tocaba hacer cada foto, sacar el vidrio, imprimir sobre un papel, lavar el vidrio, volverlo a meter. No sé si ustedes hayan ido al Parque Nacional o al Parque Lourdes y hayan visto los fotógrafos que les llaman fotógrafos agüita, que tienen un balde y tienen un trípode. Esos señores realizan daguerrotipia, que es el invento de Nipse. Listo, Nicolásito, gracias. Bueno, otra persona entonces ya le agregó a este invento una manivela. Entonces metía los fotogramas dentro de una caja, le daba vueltas y uno miraba y el señor podía darle manivela a la velocidad que quisiera y ver el fotograma. Otros se volvieron como un objeto, dijéramos, de decoración. Entonces esta lámpara tiene una polea en la parte de abajo y da vueltas y deja ver unos fotogramas que se mueven. También está el mutoscopio, que es el que vemos a la derecha, tiene todas las fotos en la parte de adentro de un tambor, uno mira por el visor que hay acá y va pasando entonces la imagen poco a poco para ver el movimiento. Listo, Nicolásito. Bueno, acá hay otro mecanismo también que es el disco que tiene las fotografías, el visor y se intercambian los discos dentro de el tambor y se giran para ver el movimiento como tal. Listo, Nicolásito.
Bueno, aquí ya esto se fue perfeccionando poco a poco y entonces aquí ya hay un disco con muchas fotogramas. Igual tiene por ahora un movimiento que es manual, que es una manivela, pero ya cuando se aplica, dijéramos, la energía eléctrica más tarde hacia algunas cosas y se logra hacer el motor eléctrico, ya se le va a adicionar entonces un elemento nuevo técnico a estos kinetoscopios para dar lugar ni más ni menos entonces a lo que sería el cine actual. Listo, Nicolásito. Ah, bueno, acá hay otro que son como unos rollitos intercambiables. La persona se agacha, coloca su mirada por el visor que hay y va pasando poco a poco. Se lograron hacer cosas maravillosas, por ejemplo, como presentaciones de ballet, como zarzuela, como algunas cosas de teatro también, lógicamente todo mudo, pero gracias a esos fotogramas, se pasaron luego a video y se tienen algunas referencias, digamos, de arte de los años 30 y años 40 del siglo XIX y pues son un documento que nos habla de la historia también de la fotografía y del movimiento de la figura. Listo, Nicolás. Bueno, como les dije al principio, pues la idea era situarnos un poco, no tanto en un contexto como socioeconómico, sino mirar lo que se movía alrededor en el siglo XIX a este movimiento del impresionismo y cómo la irrupción social de muchas cosas científicas y tecnológicas les dio una libertad a estos pintores para poder desarrollar una de las propuestas pictóricas mucho más fuertes que sigue teniendo bastante acogida. En la próxima vez vamos a individualizar un poquitico esta mirada porque pues hay casos como el de Vincent Van Gogh, como el de Gauguin, un poquitico también como el de Edgar Degas, que sería necesario como mirarlos con un poco más de detalle porque nos van a ofrecer cosas muy técnicas y positivas para los proyectos de muralística que tengamos. Entonces, vamos a hablar de la parte del mural que vamos a realizar entre todos y mirar, no sé, Nicolásito, las propuestas que los compañeros han enviado esta semana. Vale, Orlandito, ya miro. No sé si Sergio quiere decir algo, lo veo por aquí con la cámara encendida. Y las partes. Desde hace rato, no sé. ¿Listo? A ver, Sergio. tenemos dos, solamente esto es distinto, ¿no? O sea, este trabajo que estamos revisando hoy, que hemos dicho que íbamos a mirarlo el día de hoy, era un trabajo como muy libre, ¿no? Era un trabajo más bien como que tenía era que ver con todo lo relacionado con el manejo de una de las técnicas que cada uno de los chicos quisieran, las chicas quisieran, para pues hacer un pequeño trabajo, un pequeño diseño. Pero entonces, lo que pues yo se les quería decir es que a partir del 1 de diciembre se levanta pues la cuarentena a nivel nacional. Entonces nosotros, pues de pronto se va a agudizar en algún momento la situación, porque pues eso de obviar que van a aumentar los casos en una forma totalmente descontrolada durante estas semanas. Pero entonces también puede ser que sea solamente un mes o un mes y medio que tengamos de apertura. Entonces, lo que nos proponemos nosotros es que durante este mes de septiembre realicemos los murales. ¿Qué queremos? Conseguir pues una pared lo bastante amplia para poder trabajar, para poder realizar los murales y que todos podamos pues como dar nuestro aporte, ¿sí? Entonces, tenemos el fin de semana del 5, que es dentro de 8 días, el del 2, el del 29, el del 19 y el del 26.
La propuesta sería más o menos que del 19 y el 26 se pudiese trabajar, pero para esto pues necesitamos empezar a hacer los bocetos. Entonces, aquí sería el momento de elegir pues qué tipo de trabajo vamos a realizar, ¿sí? Como mirar bien la temática es cultura de paz, pero pues eso sabemos que integra muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Básicamente es que montemos entre todos los bocetos, muchachos. Sí, entonces empezar ya, de aquí máximo al 12 de septiembre tener los bocetos, es decir, dentro de 15 días, ¿no? De lo que a ustedes les gustaría hacer. Los bocetos deben ir muy, pues inicialmente pueden ser pequeños, ¿no? Pero debemos analizar varias cosas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haga stencils, ¿sí? Que pues el stencil es una de las formas más rápidas de trabajar en el muralismo también, porque pues ya llevamos como todas las plantillas organizadas para trabajarlo, pero hay que saberlo manejar muy bien para que podamos pues manejar los colores, los fondos y demás. Entonces, la idea es mirarlo de los bocetos. Sí, chicos, dentro de 8 días y comprometidos, lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes piensen hacer, para enviárnoslo, para mirar las opciones. Yo creo y estoy buscando que sea esta vez se realice en un sitio bastante grande para que cada una de las expresiones, cada uno de los trabajos que ustedes quieran o que propongan hacer, se vea finalmente reflejado. Es decir, que ustedes sí lo puedan hacer. Sería también un sábado, la idea sería trabajar un sábado durante todo el día. Estamos mirando una opción que es un salón comunal de nuevo, Orlando sabe cuál es el Antonia Santos, sino que sería la parte del respaldo, ¿sí? Nosotros ya hicimos una parte, sería el otro respaldo, porque sería tanto, o sea, es un espacio que se puede adecuar tanto para trabajarlo, porque es bastante grande, pero también para poder nosotros, por decirlo así, ingresar al salón comunal, ya que es bastante grande, tiene unos espacios bien bacanos en los cuales podemos guardar unas distancias prudentes en aras de cuidarnos nosotros, ¿sí? Frente a todo lo que está sucediendo. Entonces ese podría ser un espacio, pero todo está por confirmarse. Lo que sí se sabe es que se van a realizar este mes, se van a realizar los murales. Entonces la idea sería trabajar, como les digo, 19 o 26 de septiembre. Entonces para que lo tengan muy presente, chicos. La temática es cultura de paz o puede variar, o sea, puede tener algo integrado, puede expresar mucho, no estamos tampoco así como tan sujetos en su mismo punto, en su mismo ser, porque pues aquí ya hemos trabajado algunas cosas, pero la idea es expresar cosas chéveres. Entonces que ustedes vayan mirando los bocetos y que los vayan haciendo también en la misma, o sea, como conscientes de que eso se va a plasmar en unas paredes bastante grandes. Mirar el tema de las proporciones, mirar el tema de los detalles, para que podamos trabajar. Sí, claro que sí, Camila. No hay ningún lío, puede ser algo crítico. Normalmente nosotros siempre lo hacemos así. Es que no sé si por aquí tengan los que hicimos el semestre pasado. Voy a buscarlos para mostrarles los que entregamos el semestre pasado. Pero entonces la idea sí es irlos mirando muy bien para poder trabajar. Y otra cosa, hay algo sumamente importante. Yo no sé si ustedes qué creen, pero de la rapidez con la que ustedes nos envíen bocetos, depende también, primero, ¿dónde vamos a trabajar? Segundo, el tema de materiales, porque debemos saber, vamos a trabajar stencil, es decir, vamos a trabajar con lata, ¿sí? Con aerosoles, vamos a trabajar solamente con vinilo, vamos a utilizar de pronto un acrílico en algunos puntos. Entonces, todo eso, o sea, por eso debemos solucionar esto lo bastante rápido para poder hacer la compra de estos materiales, organizarlos y también, por supuesto, el tema de bioseguridad que se tiene que organizar para las fechas en que salgamos a pintar. Entonces, permítanme aquí un segundito. Voy a ver un problema fuerte. A ver, a ver, a ver. Me confirmas si este es el video que es el final.
Sí, listo. Vale, lo vamos a ver y ya comenzando tengo una sugerencia. Bueno, entonces acá, este fue el trabajo realizado el año pasado. Por ejemplo, aquí vemos que Orlando pues trabaja solamente con vinilo, ¿no? Acá se pone de forma previa y se empieza a trabajar con vinilo junto con Mauri, que es otro de los compañeros que trabaja con nosotros acá. Él trabaja en el área de serigrafía. Y aquí simplemente Orlando va trabajando con pues, su boceto, como lo tiene ya listo, y pues lo va realizando a mano simplemente. Y todo es vinilo. Aquí en este pedazo no tiene nada de relacionado con aerosoles y demás. Estos de acá, que está haciendo el compañero Eder, Rubí. este de acá se Listo, hizo lo con primero, BioBin, se proyectó BioBin la posición y pues teléfono. demarcó rápidamente el boceto como tal del De dibujo manera y también solamente vinilo, en este horizontal. caso solo trabajamos Vale. vinilo, por ejemplo acá ya Entonces, está para este el tipo de avance, videos, ¿sí? sí trabajamos horizontal. Este igual, el de la señora. ¿Cuáles son los formatos que nos permiten Este trabajar de fue manera vertical? lo que realizamos Instagram, acá. ¿vale? Instagram es el único que nos Este, permite pues, este trabajo, usar válgalo decir, este trabajo fue previo, este trabajo De se lo realizó contrario, en el año, es preferible si no estoy mal, trabajar 2017, creo, 2017, sí, se porque yo lo realizó. hago desde un Y computador, entonces si yo lo pongo en pantalla grande, unos compañeros que pierdo trabajan espacio acá. muralismo. Esta parte, digamos, Entonces, se está esta parte de aquí totalmente, hacia la izquierda, ¿vale? ¿sí? De ahí de la puertica hacia la izquierda, lo Entonces, hicieron mucho ellos. cuidado con Y nosotros lo que hicimos fue un retoque. Pero, por ejemplo, esto sí se trabajó todo con stencil. Esto sí es todo stencil, ¿sí? Es con plantillas y pues, ya ustedes saben, con uso de aerosol y pues fondeado con el vinilo. ¿Qué pasa? A diferencia de esta parte que sí se trabajó toda con vinilo. Un poquito más que que la historia, tratar de resolverla mejor. Este, por ejemplo, también se trabajó. Entonces, no sé, creo que la hija mayor Y acá pues, bueno, en este momento acá no tenemos más, no tengo más fotos, pero sí, me gustaría mostrárselas. ¿vale? Pero entonces, esa es como la idea, ¿no? Entonces, mirar por eso mismo qué tipo vamos a trabajar, qué cosas vamos a trabajar, para nosotros saber de forma concreta qué materiales vamos a utilizar, que es muy importante saber qué materiales van a utilizar para nosotros hacer la compra previa y de pronto, ¿sí? Nosotros queremos como fondear primero el espacio que vayamos a trabajar para que cuando ustedes lleguen nos rinda un poco más, ¿sí? Sea como más fructífero, más, se pueda trabajar más y aprovechar ese tiempo. Entonces yo no sé, ustedes qué piensen, chicos. Este tipo de video no nos lo va a permitir, ¿vale? Y tratemos de no estarnos, creo que estabas como en una sola posición. Chicos, no sé, ¿qué opinen? Profe, hay posibilidades de ver el muro, pero así mismo tenerlo en cuenta para el boceto. Claro que sí, Camila. Como te digo, yo creo que dentro de 8 días ya sabemos cuál es el muro, porque pues ahorita nos cogió como afán y demás la cosa, por lo que pues levantaron de un momento a otro, pero entonces dentro de 8 días nosotros ya sabemos cuál es el muro, yo te envío una foto, yo les envío a todos la foto y les envío también las dimensiones del muro, ¿sí? Inicialmente el que yo les estaba mostrando, ese grandotote tiene 25 metros, pero por el otro lado también tiene muchas ventanas y tiene puertas, entonces eso ocasiona de una u otra forma que sea menor el espacio, pero sí, yo te envío, claro que sí te voy a enviar fotos para que las veas. Entonces, no sé, me gustaría ver más como qué es lo que pasa cuando la mamá no está, no sé qué otra están los hijos, ¿sí? inquietud, sugerencia tengan ustedes, chicos. Entonces, tratemos de trabajar más la historia, ¿vale, Rubí? Y el teléfono siempre trabaja en los cortos que vayamos a trabajar, todos los que hagamos, trabajemos de manera horizontal.
Y ya las fotografías, si las No hay trabajar en el formato preguntas. pero Que tú los ves. videos sí trabajemos de manera... Juan David sí conoce el espacio, yo creo que de Juan David de pronto va a ser ahí en el salón comunal, pero todavía no estamos seguros. Sí, no estamos No, seguros. no, sí, por eso, avisen y envíen el mensaje en qué espacio y se realiza. Y yo a ver cómo me arreglo el tiempo. Ya saben que por cada 15 días yo estoy disponible. Ah, bien, bien, tenerlo en cuenta también. 5, el 5 no está, está el 12, el 19 no está y está el 26. Perfecto, no, perfecto, Juan David. Sí, dale, pues, sí, envíeme también imágenes de la zona, de las dimensiones y del muro, cómo es en general, y ahí entonces se haría una organización, pues, a ver si cómo me arreglo de lunes a viernes, si tengo el tiempo por cuestiones estudiantiles y a ver cómo me contacto con ustedes. Listo, Banchito, no hay lío. No hay lío. Terminado. Y si me preocupa las personas que no tengan, no hayan resuelto. Entonces sería eso, o sea, por una parte sería eso básicamente. Tener ahí como muy presente que vamos a trabajar, alistar los bocetos que se vaya a organizar para nosotros saber qué materiales vamos a comprar y demás. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues nosotros les avisaremos para encontrarnos y poder hacer el trabajo bien chévere, ¿sí? Igual nosotros, como les digo, la idea es fondear eso primero para que no rinda. Llegar simplemente a bocetar y empezar a pintar, ¿sí? Y pues igual seríamos, creo que los que estamos aquí, somos como los más constantes, si no estoy mal, junto con Camila. Sí, junto con Camila, Camila no, sino las dos Camilas están acá, junto con Catalina. Sí, Catalina, que no sé por qué hoy no pudo asistir, pero le faltaría Catalina y ya seríamos como nosotros. Entonces también como ir viendo muy bien para saber cuántos vamos a ir, para cuestiones logísticas, cuestiones de alimentación, porque pues sí, la idea sería trabajar todo el día para que nos rinda. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, vayan mirando qué bocetos que quieren dibujar, que quieren expresar. Bueno, ya Orlandito, no sé si quiere decir algo. No, pues importante saber el lugar, ¿no? Y de todas maneras, confiemos en que la situación de esto de la pandemia nos va a permitir vernos en un solo lugar. Pero sin embargo, pues también ir pensando, yo sé que hay personas de otras localidades, si pudiera haber la posibilidad de que en el caso de que no hubiera una reunión general, poder asociarse o agruparse con personas de la misma localidad o que estén cerca para poder llevar a cabo entonces un mural grupal. Eso en la medida que no podamos pues vernos por cuestión de la pandemia. Lo que dice Nicolás es que pues tal como sigue la cosa aún no se ha agudizado de manera general y tenemos aún tiempo para vernos. Entonces, pues esperamos que como que siga también así el asunto, ¿no? Otra cosa también que quería comentar, lo de las medidas de seguridad, ¿no? También ir como pensando en eso, la posibilidad de tener pues un traje especial, unos guantes, una careta o unas gafas, bueno, qué sé yo, y poder también entonces ya luego coordinar la parte, dijéramos, de los materiales y lo que podríamos aportar, tanto por un lado la escuela como también cada cual en cuanto a su habilidad y su aporte gráfico. Sí, claro, Nanito, pues también por eso es que estamos mirando muy bien el sitio. Sí, Porque, como decía, pues como hace un trabajo tan largo, también claro. que sea grande donde de una u otra forma uno en algún momento se canse y pueda entrar y pues pueda respirar, Sí, ¿sí? claro. Pueda respirar, pueda tener ahí las cosas a la mano y hacer el trabajo y demás. Sí, Pero, claro. y también, pues igual también miraremos el tema del transporte, todo el tema de la alimentación, todo el tema de los protocolos de bioseguridad y la protección, obviamente eso estará presente, pero para eso también me toca empezar a llamarlos uno por uno, los voy a estar molestando para, dentro de 8 días ya sabemos qué se va a realizar y en dónde se va a realizar. Entonces pónganle que sería dentro de 15 días que ya estaríamos pensando en empezar a hacer el primer mural.
Entonces yo les llamaría, les diría, miren, va a ser este día, puedes, no puedes, vamos a trabajar todo el día, vamos a trabajar hasta cierta hora. Entonces, para tener todo eso presente para la logística de esos días. Igual, también yo creo que en un momento vamos a contar con apoyo también de los otros docentes aquí en la organización, porque pues hasta el momento, chicos, creo que es el único grupo que se va a reunir este año, ¿sí? El único laboratorio, el de muralismo. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de trabajar al aire libre. Pero los otros, por ejemplo, lo que es audiovisuales, lo que es música, lo que es serigrafía, ellos no, o sea, este año no logran ya encontrarse, porque pues los sitios donde tenemos nosotros en este momento los talleres no nos permiten, pues primero tener un máximo 30% del aforo, y pues el 30% del aforo en este momento de nosotros son nada más como 12 personas en los 2 pisos. Y pues ahorita mucho menos, pues nuestros espacios son muy pequeños, ¿sí? Como para que estén ensayando, como para que estén haciendo ese tipo de cosas. Entonces el único grupo que se va a reunir somos nosotros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hay un problema con... Ya, Orlandito. Vale, bueno, igual de todas maneras, si hay alguna pregunta frente a esto, por el chat lo podemos hacer acá. Vamos a ver entonces la parte de técnica. Estos videos resultaron como muy largos, pues porque se quería hacer como una descripción muy pormenorizada de la técnica, entonces salieron videos un poco largos. Pues vamos a ver, y como pues ustedes ya saben, el material les llega en el transcurso de la semana, les rogamos el favor, es como revisarlos. Ay, a mí se me olvidó, Orlandito, enviarles la de hace 8 días, se las voy a enviar, está como ocupado. Pero Bueno. entonces, hoy voy a enviar las dos, ahorita en la tarde se las envío las dos, la de la semana 2 y la de la semana 13, qué pena, chicos. Listo. Listo, Nicolásito, entonces veamos los videos y vamos comentando. ¿Cuál es el primero? Hermano, hay uno en que yo creo que es el que aparece de último, el que tiene, en el que tiene la flechita. Listo. Bueno, vamos a continuar para arriba, el proceso espacio sobre. No, ese no es. Sí, ese es. No. Yo presento ahí los materiales. Saludo, cordial saludo. En esta oportunidad. Sí, es ese. ¿Sí ve que no era? Listo. Saludo, cordial saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar la técnica del óleo con la escuela del impresionismo. El impresionismo, como vemos en la parte del contexto, tuvo mucho que ver con las nuevas formas de ver la estética de la representación visual, que entró en crisis cuando se inventó la fotografía. El romanticismo que venía y el barroco, pues poco a poco cayeron en desuso con el daguerrotipo, que marcó pues una nueva forma de representación natural muy fiel. Entonces los pintores se dieron a la tarea de darle valor a la captación de la luz, al brillo, y en ese sentido los impresionistas fueron los primeros que, llevados de algunos pintores anteriores como Velázquez, como el Greco, como Rembrandt, le dieron entonces a la pincelada una nueva forma de representar golpes de luz, y esto fue lo que hizo sobrevivir, digamos, la pintura en Europa y darle un nuevo brillo a nivel de todo el mundo. Hoy vamos a trabajar técnicas como el vinilo. El vinilo lo vamos a trabajar junto con el pegante de sintético, plástico. Vamos a trabajar posteriormente el óleo con la trementina. Vamos a necesitar entonces una paleta o unas paletas para poder revolver el óleo. Vamos a necesitar pinceles de diferentes calibres, y pues vamos adelantando el trabajo y ya enseguida entonces nos estamos viendo para poder
hablarles al respecto del desarrollo. Entonces, bueno, la primera parte del trabajo entonces va a consistir en echar una base de vinilo sobre un cartón. Este es un cartón prensado, eh, pues se llamaría cartón reciclado, pero este cartón se utiliza pues para cajas de envase, de cristalería y muchas otras cosas. Entonces vamos a echar primero una base que nos va a permitir que el óleo no sea absorbido totalmente por el cartón. Entonces vamos a hacer una mezcla entre colbón, el pegante, y el vinilo sobre el cartón. Como tenemos la ayuda del rodillo, podemos utilizar el mismo cartón como paleta. Entonces el colbón nos va también a ayudar a sellar la superficie, la va a plastificar, de tal manera que de cierta manera la va a impermeabilizar. Vamos a dejar una margen de unos 2-3 centímetros. En las partes donde ya sentamos que el rodillo tiene como dificultad para avanzar, vamos entonces a agregar un poquitico más de vinilo porque es muy posible que se levante la primera capa del cartón y pues eso implica que nos va a quedar una ranura en la superficie. En este caso ya está pasando lo que les digo, la capa superior del cartón ya se levantó acá y lo que sigue entonces es ver ya la parte interna y eso nos dañaría el trabajo, entonces ahí no pasar más el rodillo y
Bueno, esperamos entonces a que esto se seque y seguimos con el óleo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces el proceso del impresionismo y de la técnica del óleo. Entonces vamos a trabajar con base en un cuadro de Edouard Manet que se llama La fuga de Roquefort. Henry Roquefort fue un periodista enemigo de Napoleón III. Él lo mandó a prisión y él se escapó de la cárcel de Nueva Caledonia donde estaba y junto con otros compañeros en una balsa muy pequeña fue encontrado en mar abierto por un barco inglés. Ya posteriormente que cesaron las hostilidades entre Francia e Inglaterra pudo regresar a la casa. Este cuadro tiene como especialidad la pincelada desordenada y muy marcada, muy evidente del impresionismo. Adicionalmente tiene unos tonos de verde, de azul, son unos tonos fríos y lo vamos a juntar a el tema de las oleadas de migrantes africanos que llegan a Europa. Entonces vamos a cambiar los personajes de la barca por ciudadanos de algún país africano que cruzan el Mediterráneo. Entonces inicialmente vamos a trabajar con el óleo y vamos a seleccionar entonces los colores que necesitamos. En este caso, el... Perdón, yo cojo por aquí un cero, discúlpame. Vamos a trabajar este tono de verde. Vamos a trabajar este otro. Vamos a trabajar un tono de azul, azul primario. Un tono de azul claro. Y un poquito de negro. Bueno, acordémonos que gran parte de lo que es la escuela impresionista tenía que ver con el trabajo eh, del pincel sobre el lienzo, sin ningún tipo, dijéramos, de dilución y de preparación, dijéramos, en cuanto a el manejo de planos del color homogéneos. Entonces vamos a comenzar a hacer la parte del mar desde el horizonte de manera muy fina con un pincel más pequeño que tengamos. Siempre haciendo que el pincel tenga la misma dirección.
y nos vamos a venir en tonos de colores fríos cada vez más cercanos. De vez en cuando hacemos una tonalidad con color claro. Bueno, vamos a dejar por ahí el video para seguir grabando posteriormente y que nos alcance el espacio del celular para tener un proceso completo. Bueno, ahora vamos a hacer la escena de la barca en alta mar, la vamos a hacer en la... Vamos a hacer una zona de oscuridad de las orillas hacia el centro. Uy, suspendemos un momentico la grabación para que nos alcance la memoria del celular. Bueno, ahora vamos a hacer la escena de la barca en alta mar, la vamos a hacer en la parte que nos queda aún sin el efecto del mar y del cielo. Entonces vamos a hacer figuras que tengan más o menos la apariencia humana.
Vamos ahora a cambiar de pincel porque pues ya la pincel que está más cerca a nuestro punto de visión pues ya no será, dijéramos, tan angosta como la que se ve en el horizonte. Sin embargo, trabajamos alrededor de la barca con el pincel delgado. Vamos a trabajar con un poquito de trementina para diluir la mancha.
Ya nos quedarían solamente hacer algunos brillos adicionales aquí cerca de la embarcación. Listo. Vamos a dejarlo así porque ya se relame más la pincelada y queda difícil. Ya después. Entonces esta práctica como proyecto de muralismo tiene el valor que puede ser trabajado en muros de diferente índole, internos, externos, con materiales parecidos al óleo como esmaltes y también vinilos. Muchas gracias. Bueno, entonces, igual espero que esta práctica, pues, sin ser el logro, pues, del otro mundo, sí motive para poder practicar un poco, sobre todo el estilo impresionista, que también se puede hacer con témpera, con vinilo, con esmalte, y poder entonces estar como preparados para esta práctica grupal y escoger una técnica para poder realizar nuestro proyecto de mural. Igual se siguen recibiendo todas las trabajos que a lo largo de la semana hayan hecho, que no tengan que ver necesariamente con el taller, pero que sean fruto de su exploración. Este es un espacio también para verlos y para aprender todos de ellos. Listo, Nicolásito, esto que me está colocando desde... Ese es el mío. Ah, Juancho. Juanito, no le puede dar la vuelta para observarlo de manera horizontal, no, se quedó de cabeza. Ay, se me quedó volteada. Descargué la imagen y volteala. Ah, bueno, listo. Vale. Listo. Vale, 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 vale. Listo. ¿Ese también es suyo, Juancho? Ese es del Audi Barreto. Uy, qué maravilla. ¿Este en qué técnica es, la Audi? Por la 13, no por el SN en las Américas. Pero es por ejemplo una razón. No, es que lo bueno, es la de vuelta, marica, porque es que están mierda los sábados esos. Nicolásito, dígale a Hugo que hable más pasito y que se le oyó todo. ¿Qué vamos a? 20 minutos. Laudi, ¿tú nos puedes decir qué técnica es la que utilizaste para hacer ese trabajo? Señor, es que se trabó, o sea, no entendí qué dice. ¿Es óleo, Laudi? No, profe, es un acrílico. Tan bacano. ¿Y ese solo sombra para lograr ese efecto de tridimensionalización? Pensé en algún momento que era como, ¿sabes qué? Que era como textil o lana. Está muy, 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 muy bacano. Muy chévere. Gracias. Muy buena técnica. Vale, muy bonito, sí está muy chévere. El que Juancho presentó, ¿qué técnica es, Juanito? Es trazo y Sí, es trazo rayado y con estilo primitivista. son como marcadores, ¿no? No, no señor, esos son los rotuladores o los micropuntas que tengo de Sí. varios, de algunas tonalidades de colores. Esa Ah, es una chévere. representación, sí, una representación acerca de algo de, ¿cómo se le dice? Las letanías de carnavaleras, una representación Ah, como sí. carnaval, pero con un sentido de cambios de humores. Unos puede interpretar con felicidad, otros tristeza y otros con sentido en lo que es la paz y lo que sucede hoy en día.
Muy bueno, Juanito, gracias por compartir ese trabajo tan valioso. Dale, profe. Listo, Listo, Orlandito. listo. Bueno, les agradecemos mucho su asistencia,